Está en línea con nosotros Patricia Giussani, que es miembro de ATI, la Asamblea de Trabajadores de la Inclusión, y también es mamá de una joven de 28 años con discapacidad adquirida. ¿Qué tal, Patricia? Desde Fuerte y Claro de los SRT te saludamos. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. Bueno, a ver, contame primero qué sentiste ayer cuando viste que se oficializaba el veto, más allá de que ya era algo que sabías antes de pasar a la marcha de hoy. Sí, se sabía no solo antes de que saliera en el Bora, sino que bueno, se sabía que lo había firmado el fin de semana y se sabía que ya lo había anunciado que lo iba a hacer cuando hizo el discurso en la sociedad rural. O sea que no nos tomó de sorpresa, digamos que evaluando algunos niveles de... No quiero catalogar psiquiátricamente esto, pero pensábamos que lo iba a hacer en el minuto 59 del último día, como para tomarse todo el tiempo y para aparte, no sé, hay cierto gozo y crueldad, me parece, en estas cosas que hace el Ejecutivo. Yo sentí mucha bronca, mucho cansancio, porque la verdad que es luchar eh, contra todo un aparato que trata de invisibilizarnos, trata de que nos trata como un pasivo. Digo nos trata porque yo además soy jubilada, además de ser mamá de una persona con discapacidad. Te tocan todas. Tengo las dos, sí. Eh, entonces, como en el debe y en el haber no somos productivos, bueno, parece que somos descartables. Y se nos trata así, como descartables, se nos discrimina, se trata de invisibilizarnos o de estigmatizarnos, cosa de que a la sociedad no le importe. Pero creo que eso no salió bien, esa jugada. Yo creo que a la sociedad le importa este tema. Y bueno, eso me da un poco de esperanza. Lo que ustedes contaban recién también de la cumbre de la Unión Cívica Radical, también me da un poco de esperanza que en esa cumbre, aún peleándose y siendo opositores de Loredo y Mestre, se pongan de acuerdo ambos en que la Unión Cívica Radical tiene que votar el no al veto, digamos, la insistencia legislativa para conseguir los 2/3 para poder anularlo. Patricia, perdón, buen día, Luis Segarra por aquí. Me detengo en eso. Buenos días, Luis. ¿Qué sentís cuando escuchás los argumentos de los representantes, diputados, del radicalismo, del peronismo, del origen que fuere, cuando apelan a argumentos, digamos, económicos, digamos, financieros, para sostener la medida del veto? ¿Qué sentís cuando todo parece una discusión de números y no hay un atisbo humano? Bueno, es lo que te comentaba. Algunos, te soy honesta, algunos discursos no los pude terminar de escuchar. Era tal el nivel de indignación que empezaba a sentir, algunos O sea, seguí todas las sesiones, voy siguiendo lo que puedo, porque la cotidianidad de las personas con discapacidad y las familias de personas con discapacidad es muy diversa y a veces es muy... es un sub y baja, más que un sub y baja, a veces es una montaña rusa, ¿sí? Vos no sabés cada día cómo va a amanecer. Pero traté de seguirlo todo lo posible. Y es muy indignante, porque pareciera que lo que te decía antes, que si uno no puede dar un número positivo su famoso Excel, deja de existir como persona. Y esa no sería la función de un Estado. Bueno, está bien, esta gente considera que no tiene que haber Estado, entonces es coherente, digamos. En ese sentido, son coherentes. Pero bueno, obviamente yo no estoy de acuerdo y obviamente creo que cualquier persona de bien, cualquier persona que sea medianamente humana, tiene que darse cuenta que eso no puede ser así, que hay roles del Estado que deben ser cumplidos con el Estado, que el Estado está para equilibrar determinadas desigualdades estructurales y que si dejas todo en manos del mercado, y bueno, pasa esto, ¿sí? Nos dejas en manos del mercado, nosotros a quién le interesamos.
en el mercado. ¿Para quién podemos hacer un negocio dentro del mercado? Para nadie, o sea, las personas con discapacidad no son un buen negocio. Patricia, Entonces esto no se puede ver con ese anteojos, con esa lupa, ¿sí? te saluda Andrés Oliva, buen día. Hola Andrés, buen día. Te quiero, para bajarlo a tierra, ¿no? Porque si no, muchas veces esta discusión de la cual quién puede estar en contra, ¿no? Queda como en abstracto, entre un gobierno cruel y un reclamo colectivo, pero para bajarlo a la individualidad, que muchas veces puede ser botón de muestra, ¿no? Esta situación, te quería preguntar por tu situación particular. ¿En qué los afecta? Ayer escuchaba distintos testimonios de que, por ejemplo, una familia que tiene un acompañante terapéutico para un niño o niña en la escuela, tiene que pagar 14.000, 15.000 pesos por hora y la obra social le paga 4.000 a 3 meses a posteriori. Lo contó Janina Soria, periodista colega de Telefe Córdoba. Te quería preguntar cuál es la situación particular, porque muchas veces uno se puede solidarizar principalmente con una situación particular y luego ir hacia lo colectivo. Sí, de lo particular a lo general, digamos. Mira, mi situación particular es la siguiente. Tengo dificultades en el aspecto que se te ocurra. Mi hija tiene una discapacidad adquirida. ¿Sí? Ella no nació con una discapacidad, sino que la empezó a desarrollar a partir de los 14, 15 años. Se hizo evidente hace unos 5 años. Ella tiene 28 en este momento. Tiene una afasia severa, por lo cual es un problema del lenguaje, necesita fonoaudiólogo todo el año, ¿sí? Permanente, necesita fono para poder comunicarse, porque tiene roto el diccionario, por decirlo de alguna manera. Sí. El año pasado cambió 5 fonos, 5, porque dejan el trabajo o tienen otro trabajo o se pasan a otra institución o directamente dejan de atender discapacidad por este problema de los honorarios. Por otro lado, medicación, estudio. Patricia, vamos al tema de los honorarios, ¿no? Porque la ley de emergencia de la discapacidad hay una serie de puntos, ¿no? Haciendo foco en los honorarios, ¿cuál es la dificultad? Y la dificultad es que los honorarios son tan bajos que algunos prestadores dejan de prestar el servicio, dejan de atender discapacidad. Por ejemplo, es un fonoaudiólogo, puede dejar de atender discapacidad, o una psicóloga, que también... y la ley actualiza los honorarios. La ley lo que promueve... La ley actualizaría los honorarios dándole un reajuste, ¿sí? Para tomar una parte de lo que se perdió acumulado y a partir de ahí ir ajustando por IPC. Que en este momento no es así. Ahora los ajustes de honorarios son cuando el ANDI se reúne y decide. El ANDI no se reúne y no decide desde diciembre o noviembre del año pasado. O sea que hay 0% de aumento en los honorarios de los prestadores desde el año pasado. Y la rotación de prestadores de esta forma lo que hace es que no se puede establecer el vínculo terapéutico. O sea, terapéuticamente el año pasado fue un año perdido. Porque entre que se establece el vínculo con el terapeuta, más cuando hay un problema, bueno, hay miles de problemas, todos los problemas son atendibles. En este caso es un problema de lenguaje, que hay un problema para comunicarse. Hasta que ese vínculo se solidifica, para después que sea ese vínculo terapéuticamente positivo, hay todo un proceso que se tiene que dar, se tienen que conocer, ¿sí? El prestador y el paciente. Si cambia cinco profesionales en el año, ese vínculo nunca se dio. Al final te digo, ni nos aprendíamos los nombres de los profesionales ya. No me los aprendía yo, ni te cuento mi hija que tiene una dificultad para... Claro, qué locura realmente. Sí, y pienso también, vos hablas de un sector de profesionales, recordemos que aquí también hemos asistido a los reclamos, por ejemplo, de los prestadores de transporte, de otros servicios, digamos, de todas las personas que de una u otra manera forman parte de ese universo de prestadores de servicios para discapacidad, que ni siquiera están reclamando ganar plata, o sea, están pidiendo correr en paralelo a la inflación. Sí, tal cual. Patricia, recordemos la convocatoria para hoy, también hay una jornada en la Plaza San Martín desde este mediodía. Sí, hoy a las 12 nos convocamos, nos concentramos para una concentración, propiamente dicha, perdón la repetición, y una clase pública
En la Plaza San Martín, en Córdoba capital, pero recordemos que es prácticamente en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Hay cerca de 40 puntos de encuentro, ¿sí? Lo que, bueno, nos convoca acá en Capital es el de Plaza San Martín, pero también hay en Cosquín, Carlos Paz, Villa María, bueno, no me quiero olvidar, pero son muchos los puntos también en Córdoba. Patricia, ¿vos sos de acá de Córdoba? Yo soy oriunda de Buenos Aires, pero vivo acá en Córdoba hace 31 años, así que sí, yo soy de Córdoba. Cuando ves que el gobierno nacional habla de esta contracción férrea por el superávit fiscal, por no gastar ni un centavo de más, pero al mismo tiempo hace un montaje como el que hizo con la derecha FES, trayendo aviones, móviles desde Buenos Aires y todo para hacer ese montaje en el Hotel Quórum mientras vos estás con el 5º cambio de profesional en el año de tu hija. ¿Qué te corre por el cuerpo? Mira, yo creo que ya tengo una capa de amianto respecto de eso. O sea, ya lo veo diciendo más de lo mismo, porque aparte no es solo eso, la derecha fue espantoso. Bueno, pero más allá de eso, más allá de los viajes internacionales para actos políticos que no son actos de Estado, con comitivas impresionantes, más allá de los gastos esos, los sectores que se ven beneficiados con un montón de cosas, qué sé yo, de repente le bajamos las retenciones al campo y está todo bien, nadie lo discute, pero un 0,01% del PBI para discapacidad, de golpe te desestabiliza todo. Sí. Mira, yo tengo hecho un muestreo, yo ahora estoy esperando la resolución de un amparo por una medicación, así, a ese punto. Me han demorado 6 meses para autorizarme un estudio genético que costaba 400.000 pesos. Tampoco te estoy hablando de cosas, 6 meses para autorizarlo. El desgaste que uno sufre con eso no te lo puedo explicar. Pero ahora además estoy esperando un amparo por una medicación. ¿Cuánto es el costo mensual de esa medicación? Lo que salen 2 cartuchitos de gas pimienta de los que nos tiran a los jubilados en Cava, ¿sí? Todos los miércoles. Con 2 cartuchitos de esos, a mí me cubriría toda la medicación del mes. Pero bueno, aquí estoy. Teniendo que pagar a un abogado para poder hacer un amparo, porque no hay forma que me lo cubran. ¿Te das cuenta? Y son derechos básicos, y son derechos que están en la ley, y son cosas que están legisladas, pero que te las patean, y te las patean, y te las patean, y te las tiran para adelante, esperando que te canses, supongo. O que no tengas los recursos, porque no estamos hablando solo de recursos económicos. Yo ahora le estoy pagando a una abogada. Es una divina que me cobra así a cuotitas. Pero de todas maneras, tenés que tener el recurso económico, tenés que tener el recurso cultural, esto de saber cuál es tu derecho, defenderlo, ir adelante con él, y tenés que tener el recurso emocional para sostener eso, porque te digo que es un desgaste, que hay semanas que uno ya no puede más. Del cansancio de ir, venir, pelear, o sea, que te respondan cosas que son ofensivas, que son ridículas, que te rechacen un papel porque no les gusta, porque el título no corresponde el papel, o sea, porque en lugar de decir resumen de historia clínica, dice informe neurológico, entonces te rechazan todo. Vos presentás el mismo papel donde dice resumen de historia clínica y ahí te lo aceptan, entonces, pero para eso tuviste que ir al médico, tuviste que volver a pedir un turno, tuviste que hacer... Entonces el nivel de desgaste en todo sentido que tiene todo esto es impresionante, ¿sí? Patricia, Sí. nada, me parece que fue muy claro el testimonio, muy conmovedor también de cómo uno imagina que es el desarrollo de una vida con estos trámites, tanto los de tu hija, los tuyos, abogados y en el medio el tratamiento de una persona con discapacidad. Yo te agradezco por la claridad y por el tiempo. Por favor, la agradecida soy yo que podamos mostrar
un poco comunicarse con esa parte de la sociedad que todavía cree que está bien, que estas cosas, que esto de buscar el equilibrio a cualquier costo, está bien. Gracias, Patricia. Te mandamos un Patricia. abrazo desde Fuerte y Claro. Un Hasta abrazo luego. muy grande, gracias. Patricia Giussani, miembro de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión y mamá de una joven de 28 años con discapacidad adquirida, como decía una letra de la Versuit. Si he de morir, no quiero como la oveja que cuando no da más lana, el amo la de huella. Se estima que el 15%, entre el 10 y 15% de la población tiene una discapacidad. Y en ese sentido estamos hablando de entre 5 y 7 millones de argentinos que se ven involucrados. Y estamos hablando de familias, por lo tanto es un número mayor aún de las personas afectadas por este desfinanciamiento. Y quiero leer un mensaje de Alejandra que nos escribió al WhatsApp 351-564-4048. Dice: soy mamá de una joven con discapacidad leve, así que no necesita transporte o acompañante, pero sí psicóloga. Y la obra social me cobra un plus de 15.000 pesos. Aparte de lo que le paga la obra social, esta familia paga 15.000 pesos por sesión. Un plus. Este presidente, dice Alejandra, quiere eliminar a las minorías no productivas. Pienso, es la opinión de Ale. Por eso elegía esa frase y es lo que sienten, ¿no? Cuando hablas con ellos. Y además hay otra cosa que es conmovedora que también hemos reflejado. Lo cultural, entendido no como acervo, no solo como acervo de conocimiento, sino como conocer las vías legales. Patricia es una persona que cuenta y que nos ha narrado lo que le cuesta a ella. Pensemos cuántas personas ni siquiera lo intentan. Cuántas personas ni siquiera tienen el conocimiento específico de cómo empezar una vía de reclamo. Ya porque no conocen las vías digitales, ya porque no tienen guita para un abogado que vaya y se interponga. A esto tenés que pagar un pasaje de bondi, cuando no un Uber, para ir, para hacer trámite, para tocar una ventanilla, volver a tu casa, Tengo volver a ir. otro mensaje de Lilian. Dice: como dice Silvina, la problemática de la discapacidad afecta a toda la familia. Sí. Es un desafío diario el que vive la familia que acompaña, y más aún para la cuidadora o cuidador. Se supera con amor, pero se necesita dinero para acceder a los servicios. Y recordemos este caso, ¿no? La convergencia de Patricia, que es jubilada y que además tiene familiares, hijos con discapacidad. Pensemos en lo Se difícil. ríe Grego para no llorar, ¿eh? No, es que pienso en esa vida. Siempre pasando entre lomadas y teniendo que subir cuesta arriba, ¿no? Sí. Y ella haciéndose cargo, además, personalmente, del reclamo. A ver, por supuesto que nadie está en contra que se investigue, que se recorte donde se encuentre una irregularidad, que hay inclusive resortes judiciales para actuar si una persona toma ventaja o una persona hace un acto indebido. Pero este recorte, Mira, tengo ¿cómo se puede defender esto? Facundo Viana en YouTube. En YouTube deja el siguiente comentario. Buen día. En la escuela primaria donde trabajo ya renunciaron varios acompañantes de niños que súper necesitan este acompañamiento. Muy triste todo. Claro, los profesionales van desistiendo de esta tarea porque imagínate, te pagan a 3 meses posterior y una tarifa no actualizada de honorarios. Sí, hay que recordar que, por ejemplo, a los transportistas, por citar otro ejemplo, las personas con discapacidad, digamos, los escolares también les pagan por la unidad de medición es 1 litro de nafta y tarda mucho tiempo en actualizarse, ¿no? Y Claro, este año cuando hemos llegue el tenido- pago ya el litro de nafta tiene otro precio. Claro, liberado ya. Bueno, ¿tenemos más mensajes, Andrés? Tenemos más mensajes al 351-564-4048, el whatsappero que nos escribe Rosana de Mendiolaza. A ver, un mensaje que acaba de ingresar al whatsappero que dice: gracias, los queremos, gracias a vos por escribirnos de bien tempranito.